Masa, estás en Masa, no te escuchamos. Con... Gracias. Una disculpa. Eh, bueno, decía muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Buenas tardes en este webinar en el que vamos a platicar sobre qué es lo que ha pasado con las empresas mexicanas después de esta sesión de reportes del tercer trimestre y cómo también en los portafolios que administramos nos estamos posicionando en este tipo de inversiones para sacar provecho de las oportunidades que vemos en el mercado y también cubrir de los riesgos que estamos viendo por ahí también, ¿no? Yo soy Andrés Maza, director de inversiones en GBM, y me acompaña Pablo Ordóñez, estratega de nuestro equipo de análisis, para platicar justamente de estos temas. Entonces, adelante, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Masa. Pues bienvenidos, como les decía, Masas, vamos a platicar sobre las oportunidades que estamos viendo al día de hoy en el mercado accionario mexicano. La semana pasada terminó la temporada de reportes de las emisoras del tercer trimestre con resultados positivos en general. Como saben, cada trimestre las empresas listadas en bolsa dan a conocer sus estados financieros y los equipos de administración de las emisoras tienen llamadas con analistas y con inversionistas para discutir estos resultados. Por esto, en estos días obtenemos mucha información relevante para la toma de decisiones de inversión y en este caso pues, nos vamos a concentrar sobre el mercado accionario. También antes de cerrar, vamos a dar algunos comentarios sobre la jornada de hoy, que fue muy interesante con los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las perspectivas que tenemos para algunas emisoras. Bien, entonces con esto empezamos. En esta primera diapositiva lo que les estamos mostrando es la tendencia que vemos en el crecimiento pues, de las dos principales métricas del lado izquierdo, que es el crecimiento en el EBITDA y en el crecimiento en el ingreso de las empresas, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica de arriba a la izquierda, cómo en los últimos 2 años, pues, realmente en términos de EBITDA, que es una métrica que aproxima la generación de flujo de efectivo operativo de las empresas, pues veníamos de 2 años de estancamiento, básicamente no, en el agregado de EBITDA para esta muestra de compañías que seguimos aquí en el equipo de análisis de GBM, no mostraba crecimientos y en los últimos 2 trimestres empezamos a ver una mejora, ¿no? En particular, al cierre del tercer trimestre, vimos que el EBITDA de la muestra de compañías que seguimos creció 15% anual. Este es un muy buen resultado, es una aceleración de ya un buen resultado que habíamos visto el trimestre pasado de 10%. Y no solo eso, también vemos que los resultados vienen ligeramente por encima de los estimados de los analistas, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el equipo de análisis también hacemos unos estimados de estos resultados y lo que observamos en la última temporada de reportes son resultados positivos. Cuando vemos ya por sector cuáles son las variables que explicaron este buen comportamiento, hay varios temas que resaltar. En primer lugar, está el tema del tipo de cambio. Sin duda, del tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024, vimos una depreciación importante del tipo de cambio. En promedio pasó de 17 pesos a casi 19 pesos, que es una depreciación de 11%. Y una gran parte de los sectores y de las emisoras en bolsa que seguimos tienen un beneficio directo o indirecto de una moneda más débil, ¿no? Entonces, esto sin duda nos ayudó a ver esta aceleración en el crecimiento del EBITDA. Pero más importante que esto, cuando vemos los resultados a nivel sectorial, que es lo que les mostramos en la gráfica de la derecha, pues vemos que en general la mayoría de los sectores mostraron buenos crecimientos y hay sectores que comenzamos a observar dinámicas muy interesantes. Por ejemplo, en el sector de metales y de minería observamos un crecimiento de 42% en el EBITDA y luego hay sectores domésticos como bienes raíces, bienes de consumo y consumo en general, siguen con crecimientos de doble dígito, ¿no? Entonces, esta es la otra lectura, que en general vemos un desempeño sólido en varios sectores y no es solamente en algún sector en particular, ni es solamente el tipo de cambio que sin duda nos ayudó. Ahora bien, continuando con el análisis de esa temporada de resultados, si vemos el detalle individual de los resultados
contra las estimaciones del equipo de GBM, podemos ver que a nivel individual, 20% de las empresas reportaron resultados por arriba de lo que esperábamos los analistas de GBM. Arriba nos referimos a una métrica que esté 5% por arriba de lo que estábamos esperando. Y esto es algo que hemos visto en los últimos 3 trimestres, lo cual es una buena métrica. Hacia adelante podemos esperar revisiones al alza en los estimados de utilidades de estas emisoras y por lo tanto también estaríamos esperando un buen desempeño en el precio de estas, del mercado en general y de estas acciones, ¿no? Ahora bien, otra métrica que les comentábamos al inicio que observamos en la temporada de resultados es, en general, los equipos de administración dan guías sobre qué esperar para los resultados de las empresas a principios de cada año. Y por eso, y cada trimestre las empresas van actualizando sobre qué tan cerca o lejos están de estas guías que nos dan. Y haciendo un resumen de los comentarios que hicieron los equipos de administración sobre las guías, para ese trimestre vemos que hay cinco emisoras cuyos equipos de administración revisaron al alza sus guías para este año y 11 empresas reiteraron sus guías, ¿no? Solamente 7 empresas hicieron ciertas revisiones a la baja. Entonces también esto nos da buena visibilidad de que en general o se reitera o se revisan al alza los estimados de que se habían planeado originalmente por los equipos de administración de las empresas de bolsa. Ahora, pasándonos a nombres individuales, hay algunos nombres que nos gustaría resaltarles aquí desde el equipo de análisis de GBM sobre cuáles son los reportes positivos, dónde estamos viendo justo pues, las oportunidades de inversión para sus portafolios, ¿no? Pues empezando con minería, que es el sector que vimos, donde vimos un mayor crecimiento en las utilidades. Sin duda, la estrella de esta temporada de reportes fue Grupo México, es uno de los top picks aquí en el equipo de análisis. Algunos de los detalles que creemos que vale la pena compartirles es, pues vemos muy buenas dinámicas en los crecimientos del volumen de cobre, crecieron 10% de manera anual. Con esto y junto con el alza que estamos viendo en general en los precios de las materias primas y de metales que produce Grupo México, los ingresos crecieron 17% de manera anual y el EBITDA crece un 22% de manera anual, ¿no? Junto con esto, destacamos que la evaluación de Grupo México la vemos muy atractiva, tanto por descuento al valor intrínseco de sus negocios, que se encuentra a un descuento de cerca del 50% en los precios actuales. Y también por múltiplos de evaluación, vemos a la emisora cotizando en un múltiplo valor compañía EBITDA de 6 veces, ¿no? Lo cual también nos parece atractivo. Eh, Pasando al sector de consumo, en general vemos buenos crecimientos. El sector reportó un crecimiento de EBITDA de 12% anual. Aquí algo que estamos viendo es que las tendencias de consumo se están normalizando. Veníamos de 2 años de muy buen crecimiento en ventas mismas tiendas. Ahora vemos que estos números se empiezan a normalizar. Y lo que está empujando el crecimiento de la rentabilidad de las empresas de consumo en esta temporada de reportes, creemos que una mejora en márgenes. Eso se explica ya que en los últimos años las empresas lograron transferir gran parte del alza en precios de materias primas y ahora que estamos viendo algunas materias primas, pues las empresas han logrado incrementar su rentabilidad, ¿no? También estamos viendo con esto evaluaciones atractivas en general en el sector y algunos nombres que destaque el equipo en esta temporada de reportes, por ejemplo, es Genoma Lab, donde los ingresos crecieron 16% de manera anual. Y también trae una mejora importante en el margen de EBITDA que llegó a 23% gracias al desempeño que han tenido sus nuevos procesos de manufactura. Otros nombres que vale la pena resaltar, por ejemplo, es COF de Coca-Cola FEMSA, donde las ventas en moneda local suben 12% y también vemos una mejora importante en el margen de EBITDA a 20%. Eh, Bien, ahora pasando al sector de infraestructura, el nombre que nos gustaría resaltarles es Pinfra, la operadora y concesionaria de varias carreteras aquí en México. Vimos muy buenos resultados, también destacan en particular los márgenes de rentabilidad, los ingresos crecieron 13% de manera anual y vimos muy buenas dinámicas de tráfico tanto en carreteras como en su puerto. Les recordamos además que Pinfra es una manera de tener exposición a las dinámicas
dinámicas que seguimos esperando de nearshoring, que deben de beneficiar la actividad de inversión y la actividad en general económica en México en los próximos años. Y actualmente la emisora tiene uno de sus mayores programas de inversión en su historia, cercano a 18,000 millones de pesos. En términos de evaluación, a la empresa la vemos muy atractiva, está cotizando en un múltiplo valor compañía EBITDA de 5 veces y un 20% de retorno implícito. Y finalmente, en el sector de cemento, la empresa que nos gustaría resaltarles es Grupo Cementos de Chihuahua. También vimos muy buenos resultados esta temporada. La evaluación se encuentra atractiva. Es de las cementeras más baratas si las comparamos con sus pares de Estados Unidos, cotizando a un múltiplo de 5 veces valor compañía EBITDA. Y vimos una muy buena generación en el flujo de efectivo en este trimestre. Eh, Antes de pasarle la palabra a Andrés, creo que vale la pena hacer también un comentario sobre la jornada del día de hoy. Pues vimos una sesión muy volátil como resultado de las elecciones en Estados Unidos. El Mexbol, el principal índice de la bolsa, comenzó 2% abajo y terminó la sesión con un alza de 1%. Aquí creo que vale la pena repasar un poco las implicaciones de las políticas económicas de Trump. En particular, pues se espera una serie de tarifas que podrían tener un impacto inflacionario y un ambiente de tasas de interés más altas en Estados Unidos. De hecho, si vemos la cotización del bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, subió 20 puntos base a un nivel de 4,4%. Esto es un movimiento bastante volátil, bastante abrupto, que refleja este cambio en el escenario y en el contexto, ¿no? Algunas emisoras que también creemos que son buenas oportunidades de inversión en este contexto, por ejemplo, son Chedraui, que es una emisora que pues, tiene exposición a Estados Unidos, tiene buenas dinámicas de ventas y rentabilidad y se deberían de beneficiar de una moneda más débil. En el sector de bienes raíces, nos gusta Fibra Monterrey por su evaluación, por su exposición a nearshoring. Y en el sector de mineras, aquí reiteramos Grupo México, que también pues, por su naturaleza es una empresa que genera ingresos en dólares, ¿no? Finalmente, en el sector financiero, pues sin duda en general los bancos se deben de ver beneficiados por mayores tasas de interés en el largo plazo. Esto beneficia su rentabilidad y la emisora de grupos financieros que nos gusta aquí es Grupo Financiero Banorte. Entonces, Massa, no sé si quieras tomar la palabra desde aquí. Claro que sí, gracias Pablo. Y antes de empezar, nada más aprovecho para mencionar, no lo hice al principio, pero bueno, terminando nuestra presentación, vamos a contestar las preguntas que pudieran tener en el tiempo que nos quede disponible. Entonces, esas preguntas las pueden ir subiendo desde ahorita a la sección de preguntas aquí en Zoom y trataremos de atacar la mayor cantidad posible, ¿no? Pues bueno, continuando con lo que mencionaba Pablo, si bien hemos visto una buena sesión, o vimos en general una muy buena sesión de reportes para las empresas mexicanas en general durante este tercer trimestre, continuando un poco el repunte que se había venido viendo desde el trimestre pasado, el mercado lo hemos visto, a los inversionistas del mercado mexicano los hemos visto muy enfocados de corto plazo, que han traído algo de nerviosismo e incertidumbre, particularmente en esta segunda mitad del año, en esta segunda mitad del 2024, y que algunos de ellos creemos que seguirán presentes o seguirán siendo en lo que los inversionistas van a estarse fijando durante el inicio del próximo 2025, ¿no? El primero de ellos es pues, el nuevo entorno político que tenemos en México, a raíz de las elecciones y pues, algunas las reformas que han venido impulsando, entre otros temas que han pues venido a cambiar, digamos, que las perspectivas que se tenían o que algunos inversionistas tenían sobre México antes de que se dieran estos resultados. El cambio de gobierno en Estados Unidos, primero la incertidumbre de cara a las elecciones, ahora ya con el conocimiento de que Donald Trump será de nuevo presidente en ese país y las implicaciones que esto podría tener en particular para México, dada la importancia de la relación comercial entre ambos países, que es el siguiente punto, ¿no? Que los inversionistas tienen muy presente. Ambos candidatos en su momento habían mencionado que iban a invocar una renegociación del TEMEC en línea con lo que
una de las cláusulas del tratado permite, pero bueno, sabemos o hemos visto declaraciones particularmente de Trump, como ya lo mencionaba Pablo, en temas de tarifas, impuestos, aranceles, etcétera, a importaciones a Estados Unidos, que pueden ser de particular relevancia para México. Entonces, pues obviamente es algo que vamos a seguir monitoreando muy. También será muy relevante ver en los siguientes días que se presenta el paquete presupuestal para el próximo año de unas finanzas públicas un poco más presionadas en México debido al mayor endeudamiento, el mayor déficit que se tuvo este año por un mayor gasto público, y pues que será responsabilidad de la próxima administración de alguna manera contener, ¿no? O buscar una consolidación fiscal para que las finanzas públicas se mantengan pues sanas, digamos, que como las habíamos venido teniendo en los últimos años, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo o de incertidumbre, digamos, que para los inversionistas se han venido de una u otra manera traduciendo en una desaceleración en el crecimiento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo en la gráfica de la izquierda, que es el caso de México, las perspectivas de crecimiento de los analistas a lo largo del año para este 2024 y para también incluso el 2025 han venido disminuyéndose, muy diferente a lo que pasó el año pasado, donde básicamente la dinámica que vimos durante todo el año fue pues, de sorpresas positivas en cuanto al ritmo de crecimiento. Este año ha venido más bien el crecimiento sorprendiendo a la baja. Este, ha sido un crecimiento, una desaceleración en el crecimiento, diría yo, generalizada. El sector de consumo quizás es el que ha sido el más defensivo y lo hemos visto en los resultados de las empresas públicas también, que han beneficiado por varios factores como niveles de remesas récord, como los aumentos que hemos visto recientemente o en los últimos años en el salario mínimo, entre otros factores. Ha sido un sector que se ha defendido muy bien. Sin embargo, otros sectores más ligados a la inversión y el gasto público, que a partir de la segunda mitad del año, conforme varios de los proyectos emblemáticos de la administración anterior se fueron concluyendo, empezó a disminuir, y conforme también pues algunos inversionistas privados han sido quizá un poco más cautelosos, dado todos estos riesgos que ya mencionaba, pues se ha traducido en un menor crecimiento, y creemos que existe el riesgo de que este dinamismo, que está menor dinamismo más bien, pues siga dándose durante el 2025, ¿no? A diferencia de lo que pasó o comparamos en la gráfica de la derecha, pues la dinámica que vimos en Estados Unidos fue la inversa, más bien de un crecimiento sorprendiendo al alza, ¿no? Pasando a la siguiente diapositiva, pues bueno, nuestras expectativas para este año es que el crecimiento económico probablemente termine en un nivel de error del 1.5%. Hemos visto, podemos ver en la gráfica de abajo, cómo trimestre a trimestre la avenida economía mexicana, como decía, y como han visto los mismos analistas en sus estimados, ha venido desacelerándose. Y pues bueno, creemos que el 2025 probablemente sea un año de aún menor crecimiento, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, tanto las perspectivas positivas que tenemos sobre México de largo plazo, pasando a la siguiente diapositiva, hemos sido también muy cuidadosos en el posicionamiento de nuestros portafolios, queriendo, pues de alguna manera, cubrirnos de estos riesgos que vemos, y aprovechando las oportunidades que a su vez generan, ¿no? Entonces, en general, hemos seguido rotando nuestro portafolio un poco más hacia sectores defensivos, estos sectores como el consumo básico, por ejemplo, que como decía Pablo, han venido reportando muy bien, han tenido o han venido mostrando también un sólido desempeño de las empresas del sector en la bolsa, y que creemos que hay espacio para que lo sigan haciendo de esta manera. Eh, Hemos estado reduciendo también nuestra exposición a sectores más cíclicos de la economía local, y más bien también buscando dar importancia a una exposición internacional y a tener una cierta cobertura en cuanto a riesgos de tipo de cambio, que venimos pues ya experimentando una mayor volatilidad en el mismo, y viendo al peso o al dólar en términos de pesos cotizado en niveles más elevados, a través de empresas que tienen diversificación internacional, que tienen sus operaciones, o una proporción relevante de sus operaciones fuera de México, o que por su modelo de negocio son generadoras de dólares, y que por lo mismo nos trae una cobertura natural a nuestro portafolio, que está principalmente, o que es un portafolio 100% basado en empresas mexicanas, para tener una diversificación de riesgos mejor manejada, ¿no? Eh, y pues bueno, lo que sí, sin duda mantenemos y creemos que es aún más relevante, y que además hoy en día podemos aprovecharlo de manera importante, porque la bolsa mexicana en general está cotizando a valuaciones bajas contra su promedio histórico y contra otros mercados también a nivel mundial. Pero bueno, seguir privilegiando en invertir en empresas que están cotizando a valuaciones atractivas,
y que por lo mismo nos ofrece no solo perspectivas interesantes hacia adelante de crecimiento y de poder generar buenos resultados, sino también de saber que estamos comprando esas empresas a un precio por debajo de su valor razonable, lo cual nos da un margen de seguridad en cuanto a los niveles de evaluación que pudieran tener hacia adelante, y pues también debería traducirse en un rendimiento por arriba del de la bolsa mexicana en promedio, e idealmente pues también generando niveles de rendimiento atractivos, ¿no? Eh, Pasando un poco más a detalle en la siguiente diapositiva a cómo hemos venido implementando estos movimientos del portafolio, aquí verán varias empresas de las que ya mencionó Pablo, justamente que han venido mostrando buenos reportes. Son empresas en las que hemos estado posicionadas en nuestro portafolio flagship, dedicado a la bolsa mexicana. Y como decía, pues estos cambios que mostraba a nivel sectorial, por llamarle, así es como se ven de manera puntual, emisora por emisora, ¿no? En la gráfica de la derecha podemos ver el portafolio que gestionamos, ordenado por cuáles han sido los principales cambios en el mismo, las mayores adiciones y las mayores disminuciones o ventas dentro del portafolio. Y pues platicando un poco de las empresas en particular y qué es lo que hemos estado viniendo notando, pues primero que nada, en qué hemos estado aumentando exposición. Como decía, sectores defensivos en la parte de consumo básico. Tenemos a Walmex, una empresa líder en el retail en México, cotizando a niveles de evaluación históricamente bajos contra ella misma. Ha sido una empresa que por lo general ha tenido a cotizar a premio por el buen desempeño que ha tenido contra el resto del sector, y actualmente pues ese premio prácticamente se ha eliminado y podemos por lo mismo comprar una empresa en la cual tenemos mucha confianza a largo plazo, a evaluaciones muy atractivas, ¿no? Eh, eh, Nuevas adiciones también en consumo básico en empresas como Kimber, que si bien esta empresa tiene quizá un sesgo negativo en cuanto a su exposición, en cuanto a consumo de materias primas dolarizadas, es una empresa también que se encuentra cotizando pues, a niveles de evaluación muy castigados, básicamente o aproximadamente 2 desviaciones estándar de su promedio histórico por debajo, ¿no? Y que por lo mismo nos parece un punto de entrada interesante, ¿no? Estamos invirtiendo también en Arca Contal, aquí haciendo un cambio de posición. Habíamos venido invirtiendo en COF, ha tenido un buen desempeño, tuvo un buen reporte, y aprovechamos un poco eso para aprovechar la evaluación atractiva que también ofrece Arca Continental, para complementar el portafolio. Y por último Bimbo, ¿no? Empresas en las que ya teníamos exposición, como FEMSA o la Comer, que también creemos que están cotizando a niveles muy atractivos, la estamos manteniendo. Y de nuevo, pues todo este bloque del portafolio es lo que estamos en un sector, o es la parte más defensiva del portafolio, y que creemos que nos da o nos puede dar un ancla en el caso de que esta desaceleración económica que se ha venido dando siga de alguna manera intensificando, ¿no? En la parte de consumo discrecional, que si bien este es un segmento de mercado obviamente más sensible al ciclo económico, vemos también que quizá por la negatividad de los inversionistas también hay oportunidades interesantes para aprovechar. Y aquí reducimos posiciones en Alsea para comenzar a invertir en Liverpool, que es pues prácticamente si uno es la empresa más barata en términos de evaluación dentro del sector de retail en México. De nuevo, cotizando muy por debajo de empresas similares, y también de su propio promedio histórico. Y también manteniendo nuestra exposición a Cuervo, que es un ejemplo de estas empresas que son generadoras de dólares, que generan muchas de sus ventas fuera de México, y que por lo mismo nos trae este componente de diversificación y un componente defensivo, digamos, en términos del comportamiento de tipo de cambio del portafolio, ¿no? Eh, Otras empresas que destacaría en esa línea es el caso de Cemex, por ejemplo, una empresa en la que aumentamos posiciones, dado que, de nuevo, es probablemente la cementera en términos de evaluación más barata a nivel mundial. Es una empresa con una alta diversificación internacional, y con exposición hacia Estados Unidos, entre otros países, y que nos trae esta diversificación. Disminuimos un poco nuestra exposición a Grupo México. Sin embargo, hoy mismo, de hecho, aprovechando los movimientos del día pues, como mencionó Pablo, el mercado arrancó muy negativo y terminó cerrando, de hecho, de manera positiva durante el día, pues nos dio buena oportunidad de entrada en algunos nombres que logramos capitalizar, ¿no? En la parte de financieras, ahí en general hemos reducido nuestra exposición al sector. De nuevo, es un sector más cíclico, y con exposición totalmente a México. Por lo mismo, hemos querido estar un poco más conservadores.
y aprovechando también las diferenciales en evaluación que se han abierto en este sector, reposicionamos nuestro portafolio saliendo un poco de Jefe Norte y Digentera y iniciando nuevas posiciones en Banco del Bajío y en Regional, ¿no? Esos son, diría que básicamente o principalmente los movimientos más importantes que hemos venido implementando. Como decía, nuestro enfoque hacia adelante sigue siendo el mantener un portafolio de empresas que creemos que están cotizando por debajo de su valor razonable, empresas en las que estamos convencidos del potencial que tienen hacia futuro y que creemos que van a estar mostrando ritmos de crecimiento atractivos y de mantener también un portafolio defensivo en términos de posicionamiento sectorial y con diversificación internacional para, en caso de que algunos de los riesgos que mencionaba se materialicen, tener un portafolio que pueda comportarse mejor, digamos, que el promedio del mercado, ¿no? Y con esto, pues abro la sesión de preguntas y respuestas. Creo que nos han mandado ya varias preguntas en el chat, entonces, pues comenzaremos a contestar alguna de ellas. No sé si quieras empezar, tú, Pablo. Ok, perfecto, gracias, Andrés. A ver, nos preguntan para el tercer trimestre se tuvieron resultados por encima de lo esperado y si tiene una tendencia menor. ¿Y a qué se debe? Bueno, no, o sea, sin duda vemos una aceleración en los resultados en agregado, como les explicamos, es parte la depreciación del peso, donde hay muchas, como les comentaba ahorita Andrés, hay muchas empresas que tienen una cobertura natural a movimientos en el tipo de cambio, pero cuando lo ves en dólares, sin duda se ve un crecimiento más fuerte en pesos. Y eso explica parte de los resultados. Y el segundo resultado es que en general, si bien hemos visto que la economía sí trae unas dinámicas de desaceleración, y también lo estamos viendo en sectores domésticos como consumo o como el sector financiero, los números siguen siendo buenos, ¿no? No estamos viendo una recesión, estamos viendo buenos crecimientos y sobre todo buenas expansión en márgenes de rentabilidad en varios sectores. Entonces, estos temas son los que creemos que están empujando esta aceleración en general en los resultados. Y de hecho, al final del día, lo que estamos viendo pues son valuaciones más baratas, ¿no? El principal índice de la bolsa está bajo más o menos 10% en lo que va del año. Y pues con esto y con los buenos resultados a nivel de rentabilidad, pues estamos viendo que la Bolsa Mexicana de Valores, las emisoras, pues vemos valuaciones baratas en general, atractivas. Preguntan también un poco en línea con eso. Dice, buenas tardes, parecería que a pesar del abaratamiento de los múltiplos de las empresas mexicanas, no hay apetito por invertir en ellas. ¿Creen que vale la pena comprarlas teniendo como otras opciones las empresas americanas en el SIC que tienen mejores expectativas? Este, pues bueno, efectivamente eso es cierto. Hemos visto a las empresas mexicanas, y no solo en el tiempo reciente, ¿no? Sino quizá la tendencia un poco del mercado mexicano de los últimos años ha sido que las empresas mexicanas han estado mostrando en general buenos números, buenos ritmos de crecimiento, ampliación en márgenes. Las empresas han generado flujo, han utilizado ese flujo para desapalancarse, por lo que también pues tienen un nivel de riesgo financiero menor. Muchas empresas, como mencionábamos, ya tienen esta exposición a otros países y de hecho son líderes en su sector a nivel regional o global más allá de México. Entonces, no, o sea, por invertir en la bolsa mexicana no significa que estás acotándote únicamente a invertir en las oportunidades que hay dentro de nuestro país, sino que muchas empresas están diversificadas mucho más allá. Pero en general, pues el mercado no ha recompensado, no ha reconocido este valor que se ha venido generando, ¿no? Efectivamente, el mercado de Estados Unidos ha sido muy competitivo en cuanto a rendimientos en los últimos años, mientras que la bolsa mexicana pues, se ha quedado un poco más atrás, ¿no? Empezamos a ver, yo diría, un regreso de esa tendencia a partir del 2022, donde México fue un mercado muy defensivo, y más aún, o aún más claro, en 2023, donde la bolsa mexicana fue uno de los mejores mercados a nivel mundial, más aún tomando en cuenta no solo el crecimiento de la bolsa o de las acciones de la bolsa, sino también el fortalecimiento del peso, ¿no? Al compararlo con otros países. Pero recientemente hemos visto esto un poco interrumpido, ¿no? Como mencionaba. ¿Por qué? Pues creo que porque los inversionistas están enfocando en varios de estos riesgos de corto plazo que se nos presentan, pero nosotros creemos que el potencial de mediano y largo plazo para las empresas mexicanas sigue intacto
y el hecho de que estén cotizando a evaluaciones muy baratas, si bien obviamente no significa que en el corto plazo es algo que se va a corregir, ¿no? Las valuaciones no necesariamente son un buen indicador de generación de rendimientos en periodos cortos, sí son un gran indicador de generación de rendimientos en periodos largos, ¿no? Entonces, el poder comprar estas empresas que están creciendo bien, que están expandiendo márgenes, que están sanas financieramente, con poca deuda, etcétera, diversificadas a nivel mundial, a descuento de lo que lo puedes comprar en otros mercados, pues nosotros más bien lo vemos como una gran oportunidad, ¿no? Los mercados, además, a largo plazo tienden a ser cíclicos y es muy raro que un mercado que ha sido el líder, digamos, o el indiscutible ganador en términos de rendimientos generados en la última década, vuelva a repetir en la década subsecuente, ¿no? Las empresas de Estados Unidos efectivamente han tenido muy buenos resultados también, han mostrado sólidos crecimientos en ingresos, han tenido expansión en términos de generación de utilidades. Entonces, claro que parte del rally o del crecimiento que se ha visto en ese mercado se debe a ello, pero también ha habido una expansión de múltiplos brutal, ¿no? Y Estados Unidos como mercado es el mercado que más caro cotiza contra prácticamente cualquier otro mercado a nivel mundial, ¿no? Otros mercados desarrollados contra mercados emergentes. Entonces, la historia de Estados Unidos, digamos que hacia atrás ha sido obviamente muy buena, pero hoy en día estamos comprando empresas, algunas de ellas obviamente muy interesantes, muy innovadoras, que están con un fuerte potencial de crecimiento hacia adelante, pero que estamos también pagando un precio récord, ¿no? Prácticamente por ellas, ¿no? Entonces, nosotros al final de cuentas siempre recomendamos la diversificación. Creo que el haber tenido o el haber estado invertido en empresas de Estados Unidos en los últimos años ha sido una decisión correcta, pero creo que hacia adelante el ver una diversificación un poco más de ese mercado, tomando en cuenta al menos las oportunidades que vemos en México, también puede ser algo muy atractivo y que vale la pena incluir en un portafolio hacia adelante, ¿no? Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué sectores son los que podrían ser una buena opción de inversión en el escenario actual? Pues miren, creo que más que un sector, la filosofía de inversión que tenemos aquí en GBM, pues es tener un enfoque en emisoras que conocemos bien, que tienen buenos fundamentales, un enfoque más, como le llamamos, de stock picking. Si bien la diversificación es importante, creemos que solamente a nivel sectorial no es la única variable que hay que tomar en cuenta. Es más un tema de conocer los nombres, conocer los catalizadores, los equipos de administración, las dinámicas, el análisis macro, y ya que ponemos todo esto junto, tenemos una selección de emisoras que son nuestras favoritas aquí en el equipo de análisis, y nuestra visión es, pues, como decía Andrés, pues de mantener inversiones de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica les estoy mostrando el desempeño histórico desde 2008 de una lista que mantenemos aquí en el equipo de análisis concentrada de que son nuestras emisoras favoritas, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues sí, este desempeño de tener este enfoque en tener un grupo de emisoras donde conocemos bien los fundamentales, los catalizadores, que conocemos los grupos de administración y su historial, pues sí ha dado un resultado importante de largo plazo si lo comparamos contra el resto del mercado, ¿no? Por ejemplo, actualmente en esta lista, nombres, nada más por decir los nombres con alta liquidez, tenemos Azur, tenemos Grupo México, ya hablamos de Grupo México, Cemex, Orbia, FEMSA y Pinfra, ¿no? Para darles algunos nombres. Entonces, más que un enfoque sectorial, tenemos un enfoque que llamamos de stock picking y con nombres individuales. Y destacaría que justamente muchos de estos nombres, como ya pudieron ver en el portafolio, son nombres en los que invertimos justamente en nuestras estrategias de inversión, ¿no? Entonces, pues obviamente nos apalancamos en en el músculo, ¿no? En la alta capacidad que tiene nuestro equipo de análisis justamente para dar seguimiento a estas empresas y descubrir oportunidades interesantes y aprovecharlas en los portafolios que manejamos, ¿no? Nosotros, al final de cuentas, este portafolio que mencionaba, es un portafolio también que pueden comprar ustedes directamente. Está disponible a través de un fondo, por ejemplo, que se llama el GBM Alpha, así como a través de otros vehículos, pero bueno, todo esto de alguna manera es lo que hacemos en nuestro día a día justamente para armar estos portafolios, ¿no? Otra pregunta que veo por acá es, por la desaceleración del crecimiento en las empresas de la bolsa y la especulación de que 2025 sea un año donde se bajen las tasas, ¿dónde me conviene invertir mi dinero?
Pues bueno, las tasas que hemos tenido en los últimos años, en el último par de años en México, en general a nivel mundial, ¿no? Pero particularmente en México, han sido sumamente atractivas. Hemos visto cómo muchos inversionistas han capitalizado de ello y han pues, podido invertir, digamos que sin asumir prácticamente ningún riesgo, ¿no? En los instrumentos más seguros disponibles en nuestro país. Poner su dinero a trabajar a rendimientos muy atractivos, de hasta arriba del 11%. Y ahorita que han bajado un poco las tasas, pues sí, quizá no están a niveles récord, pero siguen obviamente comparativamente muy altas con el, digamos que la media que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Entonces, las tasas en México están cotizando, están todavía a niveles atractivos. Nuestra expectativa efectivamente es que hacia adelante vayan bajando de manera gradual y paulatina, a medida que los niveles de inflación lo vayan permitiendo. Sin embargo, pues todavía en el futuro cercano invertir en deuda pues es una alternativa atractiva en un portafolio, particularmente además para aquellos inversionistas, pues ya sean más conservadores o que tienen objetivos de inversión de corto plazo y que pues justamente sin someter, digamos que su portafolio a la volatilidad de los mercados, pueden capturar un buen rendimiento y un buen rendimiento también neto de inflación, ¿no? Es decir, en términos reales. Ahora, al mismo tiempo, pues efectivamente coincidimos, como decía, en que el camino de las tasas es hacia abajo, ¿no? Probablemente hacia niveles un poco más normalizados de política monetaria. Y por lo mismo, pues estos niveles elevados de tasas no van a quedarse aquí para siempre, ¿no? Invertir en CETES quizá en el último par de años, en el 2022, 2023, fue algo muy atractivo, ¿no? Y fue, si además, como mencionaba antes, le sumamos el impacto del tipo de cambio, la fortaleza del peso, pues fue prácticamente una de las inversiones más atractivas a nivel mundial. Este, pero eso no es la regla, no es más bien la excepción. Si nosotros más bien analizamos qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años con un inversionista que invierte en CETES, pues prácticamente el rendimiento promedio que se ha llevado ha sido más o menos en línea con los niveles de inflación, ¿no? Es decir, has logrado el objetivo de alguna manera de preservar el poder adquisitivo de tu patrimonio, de tu inversión, pero no has logrado crecerla por arriba de la inflación, ¿no? Entonces, ahí es donde las inversiones de mayor riesgo, como las acciones, la renta variable en general, vienen a complementar un portafolio y es lo que permite, digamos, que tener un crecimiento más atractivo, ¿no? Ahora, efectivamente hay riesgos de corto plazo, existe la posibilidad de que haya una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Mencionaba Pablo también lo que están viendo en los mercados ahora con la victoria de Trump en las elecciones, la posibilidad de que algunas de las políticas que se implementen en Estados Unidos sean algo inflacionarias, el efecto que eso pueda implicar en cuanto a política monetaria ya, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que nosotros siempre recomendamos es que al invertir en acciones se mantenga un enfoque de largo plazo y más bien momentos como estos, donde hay a veces algo de pesimismo, de nerviosismo por parte de los inversionistas, momentos de cambio, de transición, etcétera, siempre traen volatilidad, traen a veces correcciones en los mercados y el inversionista que tiene, digamos que la paciencia y el horizonte de largo plazo para poder poner a trabajar su dinero en esos momentos y esperarse, ¿no? A que las inversiones vayan, pues digamos, que dando sus frutos, ¿no? Naturalmente con el cauce del tiempo, han tenido buenos resultados, ¿no? Entonces, regresando al tema de la diversificación que mencionaba, aprovechar, o sea, o está bien aprovechar obviamente de nuevo los niveles altos de tasas que todavía tenemos, pero no, si nos esperamos, digamos, a que las tasas ya no sean atractivos o que todo que todo el panorama sea muy bueno y que haya mucho optimismo para entonces comenzar a invertir en acciones, es muy probable que el mercado ya se nos haya adelantado y pues podamos obviamente invertir en las mismas acciones, pero seguramente a niveles más elevados, ¿no? Entonces, recomendaría diversificar nuestro portafolio y si tenemos la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión suficiente, pues aprovechar estos momentos para así invertir en activos de riesgo también, como parte de un portafolio, ¿no? Eh, pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, pero bueno, pues agradecer a todos los que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy en este webcast. Como siempre va a quedar grabado por si alguno lo quiere consultar más adelante o si no tarde y no lo puede escuchar completo, lo van a poder hacer. Y pues bueno, gracias de nuevo por habernos acompañado y que tengan una buena tarde a todos. Saludos. Muchas gracias, saludos. Hasta luego.